Entonces vamos a revisar la función parte entera. Parte entera realmente hay dos partes enteras, por decirlo así, famosas. Entonces está la función parte entera, que es la que llaman la función piso. Y la función techo. Entonces, para la función piso y la función techo, vamos acá, también la vamos a definir así por partes. La función piso, y simplemente acá voy a hacer como un algoritmo como va a ser el entero n si x está en el intervalo desde n hasta n menos 1, tomando n y sin tomar n menos 1. ¿Sí? Y la función techo de x, también así como una función, la definimos así como con un algoritmo por partes. Decimos que va a ser n si x pertenece al intervalo n-1 cerrado, n-1 abierto, n cerrado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay una cosa, estas dos funciones, si tenemos un número entero, lo deja quietico. ¿Sí? Entonces acá voy a mencionar, acá estoy poniendo este n, aquí donde n pertenece, n es un número entero. ¿Sí? La cosa es que cualquiera de estas dos funciones, si tiene un número entero, lo deja quietico. Entonces, por ejemplo, la función piso aplicada, la función techo aplicada a 3 es lo mismo que la función piso aplicada a 3, que sería simplemente 3. ¿Sí? La diferencia entra es cuando nosotros tenemos, por decirlo así, no el número entero, sino que ya tenemos, por ejemplo, decimales. Por ejemplo, el piso de 1.5, ¿sí? Esto sería 1, y en cambio, por ejemplo, acá el techo de 1.5 sería 2. ¿Sí? Aquí hay como simplemente como una advertencia, y es como que no es simplemente, ninguna de estas dos funciones es quitar los decimales, esencialmente porque los negativos uno tiene que hacer esencialmente como lo contrario, ¿no? Entonces, digamos acá, por ejemplo, si uno está mirando el piso de menos 1.5, pues noten que el piso es como el entero de abajo, el techo es el entero de arriba, ¿sí? El entero que está más abajo de 1.5 sería menos 2, y el entero que está encima de 1.5 sería menos 1. ¿Sí? Entonces, digamos, es como tomar la parte entera, pero uno dice como hacia dónde voy a aproximar, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces es como el comentario que siempre hace, pues cuál es la manera en que los estudiantes siempre quisieran que uno aproximara la nota con la función techo. Siempre quisieran que uno no aproximara hacia arriba. ¿Sí? En general hay otros tipos de aproximación, por ejemplo Excel tiene, y el mismo SIDA, por ejemplo, tiene como una aproximación que si uno llega a 1.5, si uno llega a la mitad, aproxima al siguiente, pero que si uno está, digamos, en 49, aproxima al anterior. ¿Sí? Usualmente nosotros no trabajamos con ese tipo de funciones, sino simplemente es como o todo para arriba o todo para abajo. ¿Vale? ¿Preguntas con eso? Vamos a mirar, por ejemplo, las gráficas en la función valor absoluto de x. ¿Sí? Por ejemplo, acá. ¿Sí? Dijimos que toma un número y devuelve ese mismo número si estamos tomando números positivos. ¿Sí? Noten que aquí esta función coincide con la recta y igual a x en los positivos, y va a coincidir con y igual a menos x en los negativos. Entonces,
Cuando es positivo lo deja quieto y cuando es negativo, valor absoluto, pone un menos y por eso se ve igual que la recta y igual a menos x, que es la recta que pasa por el origen con una pendiente de menos 1. Esta es relativamente sencilla. Esta de piso y techo, un poquito más complicada. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que en los enteros todo se queda igual. Entonces acá en 0, en 1, en 2, en 3 y así. Entonces, por ejemplo, la función piso llega, y voy a ponerla acá otro color cubo. En los enteros los deja igual, pero si yo me muevo un poquito hacia la derecha, pues acá por ejemplo sería como 0.2, pues aproxima hacia abajo. Entonces, como aproxima hacia abajo, la imagen de 0.2 sería 0 y en la gráfica se vería algo de este estilo. Acá, por ejemplo, pues como uno tiene una línea como para evitar ambigüedad, ¿sí? Porque por ejemplo acá, lo que habíamos mencionado la vez pasada es que si nosotros tuviéramos algo de este estilo, por ejemplo, algo de este estilo no sería una función. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos trazar una recta vertical y nos podríamos dar cuenta que esa recta vertical tocaría el dibujo en 2 puntos, ¿sí? Aquí, para evitar ese tipo de ambigüedades, uno pone como una bolita acá rellena y una bolita acá vacía, ¿sí? Entonces acá la gráfica de valor de la función piso sería entonces de este estilo. Siempre se aproxima hacia abajo. Esta sería piso de X. Y en contraste, la función techo es siempre aproximar para arriba. Entonces, en los enteros igual, también todo se queda igual. Acá. Pero uno entonces aproxima hacia arriba. Entonces quedaría algo de este estilo. Entonces, por ejemplo, acá 0.5 se aproximaría el valor a 1. Por ejemplo, acá 1.5, el valor se aproximaría a 2. Entonces quedaría algo de este estilo. Y así. Y esas serían esta de acá sería la gráfica de la función techo. ¿Alguna pregunta? Vale. Estas de acá, noten que son, pues, van a ser funciones que sí, pues de vez en cuando vamos a trabajar, pero hay unas que vamos a trabajar muchísimo más, que son las funciones trigonométricas. Entonces, para las funciones trigonométricas, la idea más básica es hablar de ángulos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hablar es de radianes. Para los radianes hay esencialmente algo que es como especial, ¿sí? Y es que el ángulo es igual a la longitud de arco. Aquí lo voy a aclarar cuando el radio es 1, ¿no? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Si nosotros acá tenemos un círculo, ¿sí? Algo así, de radio 1, ¿sí? Y nosotros acá damos un arco, entonces un pedacito de ese círculo, ¿sí? Y con ese pedacito de ese círculo nosotros medimos el ángulo, ¿sí?
el ángulo en radianes, lo voy a poner, va a ser igual a la longitud de esa cuerda o de ese arco. Con esto de acá, por ejemplo, hay unas cosas que uno ya puede saber. Por ejemplo, si uno quisiera hablar de una vuelta entera, ¿sí? Como si uno quisiera decir, este quiere que sea mi ángulo teta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ese quisiéramos que fuera el ángulo teta y el círculo tuviera radio 1, pues el ángulo que uno estaría tomando para una vuelta entera sería precisamente el perímetro del círculo. Entonces, teta para una vuelta entera sería lo mismo que el perímetro del círculo con radio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este es útil porque pues de vez en cuando ustedes se acuerdan que el perímetro del círculo del radio 1 es igual a 2pi. Entonces, por ejemplo, una vuelta entera medida en radianes va a ser 2pi. Por ejemplo, si tenemos acá medio círculo, ¿sí? Entonces el ángulo para media vuelta va a ser medio perímetro. Que sería pi. Pues ya acá uno usualmente ya tiende a hacer, ya con esto uno ya puede hacer la mayoría de conversiones. Por ejemplo, acá uno tiene que 360 grados, ¿sí? Es 2pi, 180 grados es pi. Por ejemplo, acá nosotros tendríamos 90 grados sería pi medios, 45 grados sería pi cuartos, 60 grados sería pi tercios, ¿sí? Por ejemplo, podríamos mirar acá, por ejemplo, que 270 grados sería igual a 3 pi medios, ¿sí? Y realmente, ¿cómo es que sería la fórmula? Simplemente es radianes es igual a grados dividido 180 por pi. Y ahí uno puede hacer esa conversión relativamente fácil. ¿Alguna pregunta por radianes? Dale. Este sería entonces los ángulos que vamos a utilizar. Usualmente vamos a utilizar radianes. Después nos daremos cuenta por qué. Si es, digamos, trabajar en cálculo en otra cosa que no sea radianes, realmente es bastante, pues, o sea, no es imposible, pero sería primero raro y segundo, las cuentas a uno se le dificultan más. Realmente uno termina aprendiendo a utilizar radianes. Ahora sí, pues miremos funciones trigonométricas. Entonces, lo primero que todo, entonces acá yo voy a poner acá un pedacito de círculo, donde aquí voy a decir que pues, el radio sea 1 y aquí voy a poner un ángulo teta, ¿sí? Aquí nosotros vamos a tener un punto, ¿sí? Y nosotros vamos a definir entonces que esta longitud, o sea, si nosotros acá tenemos un triángulo rectángulo, entonces lo que uno llamaría el cateto adyacente, ¿sí? Sería coseno de teta y el cateto opuesto sería seno de teta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por Pitágoras, acá, por Pitágoras, por ejemplo, nosotros tendríamos que la suma
de los cuadrados de las longitudes de los catetos debería ser la hipotenusa. Entonces, por ejemplo, acá, coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta sería igual a 1. Noten que acá, por ejemplo, también nosotros tenemos que coseno y seno son funciones. Noten que, por decirlo así, ¿cuál sería el algoritmo para calcular coseno y cuál sería el algoritmo para calcular seno? Entonces, lo primero es que si nosotros tenemos un ángulo, pues un número en general, lo interpretamos como un ángulo, dibujamos un triángulo rectángulo con ángulo teta, ¿sí? Y se mide el cateto. Entonces acá, triángulo rectángulo con ángulo teta y aquí con hipotenusa 1, y se mide el cateto adyacente o el cateto opuesto, ¿sí? Respectivamente, ahí uno lo podría calcular. Entonces, ¿cuál sería el problema? Pues llegar, coger el número y hacer ese ángulo, ¿no? Porque pues digamos, dibujar un ángulo puede que sea un tricito pues más complicado, ¿no? Pero pues hay como herramientas para eso, ¿sí? Noten que entonces coseno y seno son funciones, ¿sí? Toman un número cualquiera, lo interpretan como un ángulo, se dibuja el triángulo y se mide, ¿sí? A partir de coseno y seno, realmente estas son las dos básicas, pero pues nosotros vamos a poder definir otras funciones a partir de este par. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que otras a partir de seno y coseno. Entonces, por ejemplo, una de las más famosas, ¿sí? La otra que le sigue como la otra más usual, es tangente, ¿sí? Tangente de un ángulo simplemente se define como seno del ángulo dividido coseno del ángulo. El resto, pues, de vez en cuando se usan, pero son relativamente raras que uno las vea. Entonces, creería que la siguiente más usada sería secante de teta, que sería 1 sobre coseno de teta, ¿sí? Y ya las otras serían más raras, que es, por ejemplo, cotangente, que sería coseno de teta, seno de teta, y cosecante de teta, que sería 1 sobre seno de teta. Listo. Entonces, aquí viene una cosa, y es que en ángulos teta, cualquier ángulo teta es exactamente lo mismo que teta más una vuelta entera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran calcular coseno de 3pi, ¿sí? Esto, por ejemplo, es exactamente lo mismo que coseno de pi, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un ángulo y ustedes se van moviendo, ¿sí? Precisamente ustedes pueden sumar o restar vueltas enteras y van a obtener exactamente lo mismo, ¿sí? Esto es de tal manera que si ustedes tienen acá el plano, por ejemplo, X y Y ustedes tienen acá un ángulo, ¿sí? No importa si es un ángulo acá entre 0 y 2pi o si ustedes dieron varias vueltas, si esta distancia es 1, el punto al cual van a llegar va a ser coseno de teta, seno de teta, ¿sí? Entonces, si ustedes dan una vuelta entera, 2 vueltas enteras, 3 vueltas enteras, llegan al mismo punto. ¿Y una pregunta hasta acá? Vale. La idea ahora entonces sería dibujar las gráficas de estas funciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si el ángulo es 0, entonces acá vamos a dibujar
Y si quieren pensarlo como cero o si lo quieren pensar como un ángulo muy, 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 muy chiquito, ¿sí? Algo así como que, por decirlo así, se tendrían que acercar casi que de manera infinita para que vean la diferencia. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Pues si este ángulo es muy chiquito, ¿cuánto tendría que ser la longitud del cateto adyacente? ¿Sí? La respuesta es que pues tendría a ser 1, ¿no? Entonces, si nosotros dibujamos aquí ese triángulo, cuando nosotros estemos utilizando, mirando coseno, aquí por ejemplo tenemos que coseno de 0 es igual a 1. ¿Sí? Cuando nosotros lleguemos a 90, si quieren pensarlo como un punto que se está moviendo acá en el círculo, ¿sí? Entonces, si el ángulo es 0, espérense acá un segundito. Entonces, si el ángulo es 0, la coordenada en X sería 1, la coordenada en Y sería 0. Entonces, coseno sería 0, coseno sería 1, seno sería 0. Si empezamos a mover el punto en el círculo, ¿sí? Noten que la coordenada en X va disminuyendo, la coordenada en Y va aumentando, hasta que llegamos a la parte de arriba del círculo. En la parte de arriba del círculo, la coordenada en X sería 0 y la coordenada en Y sería 1. Entonces, por ejemplo, voy a escribir eso. Entonces, dijimos coseno de 0 es 1, seno de 0 es igual a 0. Dijimos que coseno es 90 grados, pero pues dijimos 90 grados es pi medios radianes. Entonces, coseno en pi medios sería 0. Seno en pi medios sería 1. ¿Sí? Si seguimos moviendo el punto, entonces, si estamos en la parte de encima del círculo y seguimos moviéndonos, ¿sí? Cuando lleguemos al otro lado, a la izquierda del círculo, noten que la coordenada X sería menos 1, la coordenada Y sería 0. Entonces, por ejemplo, acá, coseno de 180, que sería pi, sería menos 1, seno de pi sería 0. Por ejemplo, acá, cuando lleguemos, estábamos en la izquierda, bajamos, y cuando lleguemos a la parte de abajo del círculo, entonces la coordenada en X será 0, la coordenada en Y será menos 1, y entonces acá quedaría que coseno de 270, o como habíamos dicho, como 3 pi medios, ¿sí? Entonces el coseno sería 0 y el seno sería menos 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si acá queremos dibujar coseno de teta, esto vendría siendo algo de este estilo. Entonces, inicia arriba, baja, después vuelve a subir, después vuelve a bajar y se repite, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos dándoles vueltas, entonces si tomamos el punto y damos una vuelta entera, cuando sigamos, las cosas se repiten, y se repiten, y se repiten, y se repiten. ¿Sí? Eso es lo que se llama que la función sea periódica. Eso no, pues, no lo voy a mencionar más, simplemente les digo el nombre como curiosidad, pero pues no lo vamos a no lo vamos a utilizar mucho más. ¿Sí? Entonces, la función coseno sería de este estilo, entonces aquí sería 1, por aquí estaría menos 1, ¿sí? Y por ejemplo, aquí tendríamos 0, aquí tendríamos a pi medios, aquí tendríamos pi, 3 pi medios, y aquí 2 pi. Noten que desde aquí hasta acá, ¿sí? Aquí desde 0 hasta 2 pi, completamos una vuelta entera. Listo. Acá 2 pi, voy a poner un par de números más. Acá por ejemplo está 2 pi, aquí estaría 5 pi medios, por acá estaría 3 pi. Aquí hay una cosa que muchas veces cuando estamos interpretando los ángulos negativos
usualmente uno lo interpreta es como estar yendo en la dirección por decirlo así. Cuando estábamos acá, yo les estaba diciendo que aquí movíamos ese punto como coseno seno, está dando vueltas en contra de las direcciones, en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Pues bueno, ya casi no se utilizan ese tipo de relojes, pero pues cuando yo hable de ángulos negativos, siempre va a significar como, pues en general, en los libros siempre hablan, es de dar vueltas en la dirección de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 90 grados, en la dirección de las manecillas del reloj, usualmente se escribiría como menos 90 grados, sería así, ¿no? Como bajar. Entonces acá voy a hacer esa anotación acá, como ángulos negativos es lo mismo que ángulos en dirección de las manecillas del reloj. Pues tomando esa, pues que esa anotación, uno no tiene ningún problema en hablar de ángulos negativos. ¿Alguna pregunta con este? Esta sería la gráfica de coseno. Y con esto de acá, noten que la gráfica de seno va a salir también similar. Entonces, seno viene acá, desde menos 1 hasta 1, seno inicia en 0, sube hasta 1, baja a 0, baja a menos 1, vuelve a 0 y se repite. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos, aquí estaría pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, 5 pi medios, 3 pi, y aquí hacia la izquierda también seguiría, ¿no? Por ejemplo, acá es seno vuelve a ser, aquí vuelve a ser 0 en los negativos cuando llegamos a menos pi. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con esto? Vale. La última que también quiero graficar acá sería la gráfica de tangente. ¿Sí? La gráfica de tangente tiene pues una particularidad, y es que esa gráfica se va para más o menos infinito cada pi. Entonces sería algo de este estilo. Me refiero, más bien cada pi medios. Acá tendríamos a pi y esto sería 3 pi medios. La gráfica para tangente entonces es algo de este estilo. ¿Sí? Aquí viene pues el detallito que cuando como tangente, entonces acá voy a escribir como tangente de teta es seno de teta dividido coseno de teta, lo que va a suceder es que cuando nosotros nos acerquemos a un punto en el cual coseno es 0, tangente se va a ir para infinito. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los puntos en los cuales coseno se va a 0? Entonces, por ejemplo, acá habíamos dicho como el pi medios, 3 pi medios. Noten que aquí es exactamente lo que está sucediendo. En pi medios y en 3 pi medios está, la función se está yendo para infinito. De hecho, eso es lo que vamos a decir, como que tiene una, pues, después lo miraremos relativamente rápido, no alcanzaremos de pronto a hacer tanto eso,
pero esto se llama, esto es lo que decimos que tiene una asíntota horizontal, no vertical. Esencialmente lo que dice es como que si nosotros trazáramos esa recta, la función nunca va a tocar esa recta, ¿sí? Entonces se está yendo es para infinito, ¿vale? Sí. Y después miraremos también como un poquito porque funciona como tan así, pues ahí estaremos mirando ese detalle. ¿Tienen alguna pregunta con alguna de las funciones que mencionamos ahí? Señor. Entonces, aquí por ejemplo, tangente de pi medios no estaría definido. Pues porque si nosotros quisiéramos hablar de, y lo voy a poner entre comillas como coseno de seno de pi medios dividido coseno de pi medios, note que esto realmente lo que le estaría dando sería 1 sobre 0. Entonces ahí era como el problema que nosotros hablábamos del dominio, ¿no? Entonces, por ejemplo, que si nosotros decíamos cuál era el dominio de 1 sobre x, es decir, cuáles son los números para los cuales 1 sobre x tiene sentido. Y nosotros decíamos, pues cualquier punto, pues cualquier real, excepto el 0. ¿Sí? ¿Cuál sería el dominio de tangente? Entonces, tangente de x. ¿Sí? Note que sería cualquier punto en el cual seno dividido coseno tuviera sentido. Seno realmente nunca tiene problemas, coseno nunca tiene problemas. ¿Cuál sería el único problema? Pues el hecho de que los estamos dividiendo, ¿sí? Entonces sería cualquier real excepto los puntos, de tal manera que coseno de ese número sea igual a 0. ¿Sí? Entonces pues ahí realmente sería el detalle que uno tendría que mirar cuáles son los puntos en los cuales coseno es 0 y pues precisamente es todos los puntos, ¿sí? De tal manera que pues sea como pi medios, 3 pi medios. Aquí hay una manera de escribirlo relativamente fácil y sería así como r menos, entonces ¿cuáles números serían? Serían los números pi por 1/2 más n, donde n fuera un entero. No sé si ya había utilizado esta notación de ser un entero, pero pues entero que significa como -1, bueno, aquí como -2, -1, 0, 1, 2, y hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, tangente está bien definida, excepto en esos números. En esos números hay una división por 0 y graves. ¿Vale? Claro. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Entonces, este fue el repasito relativamente rápido de mate básicas, que yo les decía, usualmente uno se gasta harto tiempo en esto. Hay varias cositas que uno hace como es que uno mueve funciones, cosas de ese estilo. Si vemos que estamos bien de tiempo, de pronto pues cuando de pronto se necesiten cosas de ese estilo, pues de pronto me volveré, pero pues por el tiempo creo que sí toca que vayamos corriendo un poquito, ¿sí? Lo que les digo, esto sobre todo lo que les digo como la gente que está como estilo como segundo semestre, que es la primera vez que está este curso, no se dejen coger ventaja, ¿no? Digamos, esto pues lo hice rápido y todo, pero incluso si ustedes quieren ir como estilo un horario de atención y preguntar de esto, háganle frescos. De este curso, pues creo que de pronto vamos a tener monitor,
¿sí? Como que entonces también si quieren ir a preguntar, o sea, porque está mi horario de atención, pero posiblemente con el monitor sería relativamente fácil también que cuadraran, ¿sí? Yo también cuando esté acá, pues igual yo les aviso, pero pues sería de pronto bueno con el monitor también. Porque posiblemente estilo los lunes y los miércoles, lo más seguro es que no esté. También les voy a enviar por si acaso los horarios de atención, porque están en los GEAS, no sé si ustedes conocen ahí en la H está la sala de informática y en el segundo piso de la sala de informática están los GEAS, ¿sí? Hay también acá tutorías acá en el viejo y también hay tutorías en el FEM, en el Yotakeuchi, ¿sí? Hay literalmente montones de tutorías. Tengo entendido que las que más se llenan son las del GEA. Después van, creo que acá las de ingeniería y creo que muy poquita gente va a las del FEM, por si acaso. ¿Vale? Igual yo también voy a tratar de hacerles horario de atenciones. Pues, además del que les había mencionado de 4 a 6 martes y jueves, ¿vale? Listo.